Hace unas semanas estaba en una reunión familiar llena de ingenieros hablando cosas de ingeniería como le gusta hacer a los ingenieros, y una de las personas presentes en la charla interrumpió la charla que estábamos teniendo y me preguntó: ¿y vos, Melina, por qué estudiaste ingeniería? Y la realidad que la pregunta me sorprendió, me quedé pensando, abrí cada una de las puertitas de los placares que guardan los recuerdos en mi cabeza, busqué, y les juro que no pude encontrar una razón que me diga: ah, por esto es que estudié ingeniería. Lo único que encontré fue una sucesión de eventos fortuitos que diría me llevaron a estudiar ingeniería. Como no encontré lo que estaba buscando, a esta persona le contesté: la verdad que no lo sé. Diría que es casualidad. Lo que sí te puedo decir con seguridad es que hoy en día amo lo que hago. Y cuando me invitaron a dar esta charla, lo primero que se me pasó por la cabeza fue: si tuviese a la Melina de hace 15 años enfrente, esa Melina que estaba embarcada en la difícil tarea de elegir qué carrera universitaria seguir, ¿qué le dirías? Y se me ocurrieron varias cosas. La primera, sin duda, que hace 15 años compre bitcoins, que en el futuro se va a hacer rica. Y la segunda, si eso no funciona y fuera de chiste, es que siga sus instintos, que estudie ingeniería, que el camino no va a ser fácil, pero que va a valer la pena y que va a terminar encontrando dentro de la ingeniería eso que realmente la apasiona. Y si ustedes están acá sentados escuchando esta charla, es porque en algún lugarcito de su cabeza se les prendió la lamparita de estudiar ingeniería. Esto que le pasaba a la Melina de hace 15 años, no solamente le pasaba a Melina, le pasa a miles de jóvenes todos los años que a los 18 años no saben ni lo que quieren estudiar, ni saben a ciencia cierta en qué consisten las carreras que se brindan en las universidades. Es muy común que los estudiantes del primer año de ingeniería me digan: pero profe, ¿cómo es posible pensar que una persona a los 18 años sepa lo que quiere hacer el resto de su vida? Y no, la realidad que son unos pocos, digo yo, los que nacen con el don de decir: yo quiero ser médico y quiero salvar vidas. Yo quiero ser ingeniero y quiero construir puentes. Yo siempre digo que está esa gente y después estamos todo el resto, ¿sí? Que a los 18 años no sabemos lo que queremos hacer. Y como ustedes están acá escuchando esta charla y se les prendió esa lamparita de estudiar ingeniería, es cuando entro yo en acción y les cuento mi relación con esta hermosa carrera. En primer lugar, yo siempre digo que mis años de estudiante, adolescente, universitaria fue uno de los mejores años de mi vida. Esa hermosa etapa en donde mis únicas responsabilidades eran estudiar y aprobar. Después, a medida que uno va creciendo, créanme, los problemas y las responsabilidades también van creciendo y empieza a ser más difícil compatibilizar ambos mundos, el mundo de la vida adulta con el mundo de la vida estudiantil. Por lo que siempre recomiendo a aquellos que puedan que no les salteen esa etapa de estudiar de jóvenes. Además, la facultad me dio un título universitario que, gracias a Dios, es uno de los títulos más demandados y mejores pagos de la Argentina. Me dio compañeros que hoy en día son colegas y son amigos. Y por sobre todas las cosas me dio herramientas que no solo utilizo en mi vida profesional, sino que utilizo en mi día a día. Yo siempre digo que la facultad cambió mi forma de razonar. La ingeniería cambió la forma en la que yo veo el mundo. Y esas herramientas que la facultad me dio me van a acompañar toda mi vida y estoy sumamente agradecida. Pero alguien me podría decir: bueno, pero vos para ejercer de ingeniera primero tuviste que haberte recibido. ¿Y qué tan difícil es recibirse de ingeniera? Y les puedo contar mi experiencia en la facultad durante varios años, primero como estudiante y después como docente. Y durante esos años podría decir que compartí las aulas con miles de estudiantes. Y he visto de todo. He visto alumnos que con suma facilidad aprobaban las materias y se recibieron, son los menos. Y después estamos todo el resto, ¿sí? Aquellos que necesitamos más tiempo,
más horas estudiando, más repeticiones, más ejercicios, pero les puedo asegurar que es posible. No conozco un alumno que me haya dicho, no, profe, la verdad que yo dejé la carrera porque esto no se puede hacer. Se necesita consistencia, se necesita perseverancia, pero se puede lograr. Yo siempre recomiendo que transiten ese camino en grupo porque no hay nada mejor que compartir los éxitos y las frustraciones en comunidad. Todo esto que les digo sienta las bases del mensaje que quiero que hoy se lleven a sus casas. Anímense a estudiar ingeniería. Si ya se animaron, bienvenidos a este hermoso mundo. Y por sobre todas las cosas, aun cuando no estén 100% seguros hoy que quieren ejercer la ingeniería que eligieron, no se preocupen. La ingeniería es tan amplia que las posibilidades de encontrar dentro de la ingeniería algo que realmente los apasiona son infinitas. ¿Se acuerdan que al inicio de la charla yo dije que cuando me preguntaron a mí por qué estudié ingeniería, lo único que encontré fue una sucesión de eventos fortuitos que creía me llevaron a estudiar ingeniería? Hay una frase que dijo Steve Jobs en 2005 en un discurso de graduación de Stanford que dice lo siguiente: vos no podés conectar los puntos mirando hacia adelante, solo podés conectar los puntos mirando hacia atrás. Por lo que solo queda confiar que los puntos en algún momento del futuro se van a conectar. Y esa frase, que aplica a varios aspectos de la vida, también aplica a la elección de una carrera universitaria. Sin ir más lejos, la Melina de hace 15 años, gracias que sabía que el ingeniero civil se dedicaba al diseño y a la construcción de edificios. No tenía ni idea que también se dedicaba a la rama del transporte, que es donde hoy en día yo me desarrollo profesionalmente. Para que se den una idea, yo hoy en día prefiero que me llamen ferroviaria en vez de ingeniera, porque encontré dentro de la ingeniería civil eso que realmente me apasiona, que son los ferrocarriles. Yo todos los días de mi vida, salvo algunos fines de semana, me levanto y me paso horas y horas enseñando, supervisando, investigando y trabajando para el desarrollo de los ferrocarriles nacionales. Y les puedo asegurar que lo que yo hago o lo que yo investigo es algo muy, muy, muy chiquitito de esos proyectos. Pero cada vez que yo entro a una estación ferroviaria y miro los miles de pasajeros que todos los días utilizan el sistema de transporte público, yo siento y me digo a mí misma, yo soy parte de esto. Mi trabajo contribuye a que estas personas se puedan mover todos los días de su casa al trabajo. O cada vez que terminamos un trabajo de investigación con mi equipo de investigación, redactamos un artículo científico, lo publicamos en una revista y lo compartimos en comunidad. Yo siento y me digo a mí misma, mi trabajo contribuye a correr la barrera del conocimiento en esa área que es el sistema ferroviario, que para mí es sumamente importante. Y eso es lo que hacemos los ingenieros. Los ingenieros trabajamos para hacer la vida de las personas más fáciles. Yo siempre digo que la vida en las ciudades como hoy en día la conocemos no sería posible sin ingeniería. Cada vez que nosotros todas las mañanas abrimos la canilla de nuestro baño y tomamos esa agua potable o nos bañamos, esa agua potable vino a través de una red de abastecimiento de agua potable diseñada y construida por ingenieros. Cada vez que prendemos una luz, ¿sí?, esa energía eléctrica vino a través de una red interconectada eléctrica diseñada y construida por ingenieros. Cada vez que utilizamos nuestro celular o nuestra computadora, ese equipo electrónico fue diseñado por ingenieros. Cada vez que cargamos combustible en una estación de servicio, ese combustible fue producido en un pozo petrolero en donde hay ingenieros civiles, mecánicos en petróleo, químicos, eléctricos, electrónicos, y podría seguir dando ejemplo, que trabajan en conjunto para que nosotros nos podamos mover el día a día en una ciudad. Así que, sin ir más lejos, bienvenidos a este hermoso mundo de la ingeniería. Si quieren facilitar la vida de las personas en el día a día, este es el lugar. Y por sobre todas las cosas, siempre recuerden que los puntos se conectan mirando hacia atrás. Muchas gracias.